hemos mejorado la percepción en cuanto a prevención se refiere, que no se hacía. Entonces nosotros teníamos un problema en la parte oriental y era bueno, si estamos trabajando aquí, no tenemos tantos recursos para la zona oriental. Cuando entonces empiezan a llegar los carros y los recursos, fortalecemos la parte oriental con más de 20 vehículos de motor y más de 20 motores. Entonces, ¿qué hicimos? Designamos entonces allí al general Polanco como comandante de esa dirección. Entonces, estamos fortaleciendo la provincia de Santo Domingo. Eso mismo hicimos con la parte de Villamella y con la parte de los Alcarrizos. Tenemos entonces en cada área de esa un general dirigiendo, porque son direcciones regionales, trabajando en la parte de la prevención. El índice de criminalidad en su tasa de homicidio. La tasa de homicidio es un referente internacional porque es la pérdida de vida de un ser humano. Y comparada con un robo, con una galleta que le dan a uno, los países han cogido ese parámetro de tasa de homicidio. Eso yo creo que ha sido muy significativo, porque lo que hemos hecho es como virar la tortilla. Antes el policía se quedaba en su cuartel sentado, y el coronel, y el general. Yo me voy a quedar aquí, que cuando comete un hecho delictivo, me llaman o ellos vienen. Ahora nosotros lo queremos tener fuera de los cuarteles. Eso es en el área, un eje básico de la prevención de la criminalidad. Entonces, otro eje temático es el rediseño de lo que era la dirección de investigaciones criminales, la forma en que se hacían las investigaciones en la Policía Nacional. Empezamos a preparar a otro tipo de técnico. Teníamos una dirección de investigaciones criminales que traía un tipo, lo investigaba, el tipo confesaba y conseguíamos una prueba quizás no con mucho control de calidad del que exigía esa Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Preparando un técnico que tenga capacidad no de hablar con la gente, sino de hablar con las cosas. Y le voy a poner un ejemplo. Un técnico que cuando llega a una escena de crimen y que mire la escena de crimen, tenga la capacidad de ver si los zapatos de las personas que están arrestadas coinciden con la huella que hay en la escena de crimen, si el proyectil que se encontró en la escena de crimen salió de esa arma de fuego, que tenga la capacidad de ir a la escena de crimen de un caso como el de los chinos de Bonao, de los taiwaneses de Bonao, y ver que en el techo, que hay un hoyo en el piso de un proyectil, de un disparo que se hizo, pero que el proyectil, buscarlo, darse cuenta que está en el techo y sacarlo con un bisturí y con una pinza de goma y determinar que el proyectil que está allí fue disparado con un arma de fuego que se le cogió a un presunto delincuente en otra área, y compararlo, porque finalmente lo que va a probar los hechos en los tribunales, lo que va a acreditar no es lo que la persona diga, no es lo que la persona se diga, sino la calidad de las evidencias físicas que se puedan presentar en la escena de crimen. En esa segunda área, que es el área de la reingeniería de investigación criminal, que estamos avanzando porque tenemos un técnico con la calidad de hacer una entrevista o un interrogatorio a una persona desde la Dirección de Investigaciones Criminales, pero tenemos también un técnico altamente calificado en lo que es el procesamiento de la escena del crimen. Nosotros tenemos 3 técnicos que llegaron de de Venezuela, que son licenciados en criminalística, que trabajan en el Departamento de Policía Científica, que es como el que existe prácticamente en todos los países. Fue reforzado con una plataforma tecnológica y trajimos un furgón de 40 pies lleno de equipos de recoger evidencia. Cuando yo llego a la policía me encuentro que no hay una sola unidad de recolección de evidencias, y entonces procuramos que se comprara una. Con mucha brega se compró una. Cuando yo llego a jefe de la Policía Nacional, nosotros compramos 7. Tenemos 7 vehículos del tipo van, completamente equipados con todo lo que necesitan. Tenemos una que mandamos a Santiago. Entonces el policía está siendo exitoso. ¿Cómo está siendo el policía exitoso? Que cuando se comete un hecho delictivo, tiene la Dirección de Investigaciones, que hace un interrogatorio y una entrevista, pero tiene un técnico que va a ayudarle al fiscal, a apoyarlo a él en sus pretensiones de probar que esa persona cometió un hecho delictivo o criminal, pero también de explicarle al juez. Él es un juez y no tiene los conocimientos, por ejemplo, en el área de la balística forense, de la serología forense, odontología forense. Entonces hay que explicarle al juez que la mordida que está en el cuerpo de esa persona, que individualizarlo, porque es un principio constitucional de la individualización, que hay que explicarle de qué boca, de qué diente fue que salió esa mordida, y hay que explicarle entonces
la compatibilidad o no de un proyectil con una pistola. Eso hay que aplicárselo a los jueces, entonces como perito, para que ellos lo puedan entender. Entonces, en esa segunda fase, ya después de haberle explicado los avances que hemos tenido en materia de prevención y de decirle que aquí no se hacía ningún tipo de prevención, muy poca presencia, porque a eso no se le daba prioridad a la prevención, y que hemos virado el papel, que no teníamos currículo de prevención, que tenemos currículo de prevención. Bueno, entonces le estoy diciendo a sí mismo que hemos avanzado bastante en lo que es la investigación criminal. La investigación criminal no avanzaba porque había mucha resistencia al cambio. ¿Qué estaba generando eso? Eso estaba generando impunidad. Eso estaba generando impunidad porque muchas veces la persona iba para la calle. Ahora tenemos una serie de técnicos que llegan a la escena de crimen y no se necesita que la escena de crimen vaya una persona a hacer un interrogatorio. Lo que se necesita es un técnico que pueda hablar con esas evidencias, y por eso es que los casos ahora se están resolviendo rápido por la calidad de técnicos que tenemos. Entonces, ¿qué pasó recién ayer, don Juan Bolívar? Pues ayer marcó un hito en la historia de la Policía Nacional de la República Dominicana, porque por primera vez 38 jóvenes policías que no tienen experiencia de calle todavía, son policías recién salidos de la Academia de Seguridad Ciudadana, que no están, digamos, si se quiere contaminar, como dice alguna gente, fueron seleccionados, fueron evaluados de 500 policías de esa promoción para pasar a una escuela que tenemos muy moderna en el Departamento de Policía Científica, y fueron seleccionados 38 de esos policías para hacer un curso de perito avanzado de recolección de evidencia en la escena de crimen. Esos se graduaron ayer, y fue la embajadora de Francia, fue un general, el equivalente de un general que tiene su sede en Haití, pero es el representante, el agregado policial del área, el señor Jean-Marc Dunoux, de la embajada francesa, y vino la televisión francesa también a cubrir esa actividad. Nosotros tenemos entonces un grupo nuevo de policía, y la obligación de la Dirección General de Investigaciones de que cada vez que cometa un hecho delictivo, primero tiene que llamar a los técnicos, y que lo primero de que deben entrar a la escena de crimen es los técnicos, para no contaminarlo. Porque alguna vez encontramos un zapato en una escena de crimen, no sabemos cuál compararlo porque hay 500 huellas más que la produjo el mismo policía. Eso quiere decir, dañó, vició la escena de crimen. En mi casa había un comedor, un hotelito donde comían guardias y policías, y yo era limpiabotas de esos guardias y de esos policías. Y desde muy jovencito me nació mi vocación de policía. Y acuérdese que yo trabajé en una compañía privada, de las más famosas y de las más grandes que hay en la República Dominicana, una compañía grande que está en la Máximo Gómez, que produce aceite, y yo era un ejecutivo de esa compañía, y yo dejé eso. Yo era promotor de venta, y me tocaba la zona 15, Bonao, Boca Chica, San Isidro, Guerra, Monteplata, una corbata y un vehículo Ford Econolite y un ayudante, y yo dejé eso para ingresar como conscripto de la Policía Nacional. Yo era el segundo hombre en el departamento de envasado de aceite de esa compañía, con aire acondicionado y todo, y yo lo dejé para ingresar como conscripto de la Policía Nacional, lo que quiere decir que tengo vocación policial. No va a decir de que era la fábrica, pero era de aceite. De ahí su aceite.